Buenos días a todos. Qué simple es la palabra de Dios. ¿Sabes? ¿Eres inconverso o eres converso? Más de ti, menos de mí. Con esa simpleza empecemos con una oración, por favor. Padre bendito, ten piedad del que va a hablar hoy. Ten piedad. Cuando aprecio tu santidad, solamente me queda decirte, tenme piedad, a pesar de mis ignorancias, a pesar de mis limitantes, a pesar de tantas cosas que no sé. Hazme objeto de tu misericordia. Y al que escucha, cuídalo, bendícelo, protégelo. Solamente tú puedes hacer que se salve, que te adore. Solamente tú puedes hacer que sea tu hijo. Te pedimos ello en el precioso nombre de Dios Jesús. Amén. Pues bien, vamos a empezar, por favor. Estamos leyendo el libro fabuloso de Romanos. ¿Están tomando el curso? Pues si lo están tomando, se están divirtiendo, aprendiendo, escuchando, cambiando puntos de vista y hasta cuestionando cosas importantes. Acompáñame pues al libro de Romanos, de acuerdo al capítulo 2, y vamos a empezar a hablar la primera parte que pues prácticamente trata de juzgar a los demás. La primera parte del capítulo 1 hablamos del hombre en general, de la manera en que el hombre, las cosas evidentes de Dios, su eterno poder y deidad, le eran reveladas por Dios a través de las cosas visibles, y ahora se dedica a un grupo en específico. Después de todas las personas en general, hoy se dedica, dicen, a los que entienden en dónde está Dios, aunque no lo obedecen, al pueblo judío, pero deja de permanecer a esa generalidad del mensaje y lo manda a un auditorio en específico. ¿Y cómo empieza el capítulo 2 del versículo 1 del libro de Romanos? Por lo cual eres inexcusable, sin excusa pues, eso es nota mía, alguna, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué ocurre? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces qué? Lo mismo. Y aunque parece título y el preámbulo de todo lo que vamos a ver, prácticamente es lo que Dios quiere que aprendamos. Y lo que Él quiere, y razones en primer lugar, es que si tú juzgas, tienes una escala de valor. Si tú juzgas, aún los inconversos al juzgar tienen una escala de valor de lo bueno y de lo malo. Pero quien juzga con conocimiento de Dios, como lo hace este segundo grupo que vemos en el capítulo 2 de Romano, tiene un conocimiento de Dios. Y va a aplicar las cosas, las partes, los libros, los textos, lo que ha aprendido del Señor. Incluso hay personas que dicen que lo toma este conocimiento tan a nivel superficial que más que juzgar en los planes de Dios, juzga moralmente, haciendo a un lado las cosas de Dios como su amor, su piedad, su misericordia, y se convierten en legalistas. El legalismo tiene la fundamentación en juzgar a los demás por el simple hecho de hacerlo rápido, por el simple hecho de querer aplicar de manera en misericordia las reglas sin ninguna alguna, porque a ti se te ocurre que va así. Pero al momento que lo haces, te alejas del conocimiento perfecto y completo de Dios. Al momento que lo haces y que juzgas a otro, que evidentemente no lo juzgas para bien, sino lo juzgas para mal, ¿de acuerdo? Te estás condenando a ti mismo, como te voy a poner un ejemplo, porque evidentemente no estás haciendo las cosas como le gustan a Dios. Te has alejado de ese amor, de esa bendición y te has vuelto legalista. No lo dejes ahí. Te voy a pedir que me acompañes al 2 de Samuel, al capítulo 12. Y quiero que observes la reacción nuestra al juzgar a los demás. 2 de Samuel, capítulo 12. Y te vas a percatar en este 2 de Samuel, capítulo 12, que inicia así. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo. Está Natán hablando ante un rey que fue fabuloso, que fue hermoso, un hombre entendido con el corazón de Dios, pero quiero que veas con qué velocidad juzgas y lo que omites. Y se me ocurrió que este ejemplo nos va a quedar muy bien para explicarlo. Había 2 hombres, le dice Natán a David, les pone el caso, ahí te va para que tú lo escuches también.
Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, versículo 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como ¿qué? Como a una hija, pues era parte de la familia prácticamente, ¿no? Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar por el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y entonces se encendió el furor de David, después de que le acaban de explicar. Le dicen, aquel que tenía una sola oveja no la conservó, porque el que tenía muchas prácticamente, ¿qué hizo? Se la quitó y fue la que entregó. Y entonces David rápidamente dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. ¿Y qué dice? Y no tuvo misericordia. Qué rápido juzgó. Aplicó la ley de Dios, empieza con la frase vive Jehová, porque antes de emitir su valor, su juicio, dice, en verdad voy a hacer obedeciendo a Dios, en verdad conociendo la palabra del Señor, en verdad con lo que he estudiado, con lo que he aprendido, pongo al Señor primero y emito mi juicio, y por eso vive Jehová. Y el que lo hizo, el que actuó de tal manera, ¿sabes qué? La verdad es que es digno de muerte. Y muchas veces nosotros así lo hacemos. Invocamos el nombre de Dios, invocamos con esa velocidad su santidad, pronunciamos el versículo bíblico que no sabemos de memoria y automáticamente juzgamos y dictamos la sentencia con nuestra escala de valor. Pero espero que esta no sea la sorpresa, como que Natán le habló a él y le dice en el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí como por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habré añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo como lo malo delante de sus ojos? El que juzgó, por eso te digo este versículo, fue juzgado por Natán y en este caso por Dios. ¿Cómo es la reacción cuando vemos a alguien al pecado, cuando vemos una iglesia, cuando le decimos? Nuestra reacción es juzgar, es determinar por nosotros mismos aplicando las reglas y oyes criterios durísimos, tristes. Es que fulano es así, es que perengano es así, es que la iglesia es de esta manera. Es que la verdad las personas no entienden, es que cómo es posible que fallen y nos volvemos tan duros. Pero puede ser hoy, y por eso es tan importante la lección de hoy, que tú te percates que al momento que estés juzgando, como empezamos en el versículo, en la parte final del versículo 1, decía, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Exactamente la falta de obediencia a Dios, que al final del día es eso, por eso te decía qué cosas tan simples, exactamente la falta de misericordia, exactamente lo que le dice Natán a David y le dice, ¿por qué tienes en poco la palabra de Dios? ¿Por qué haces lo malo? Es en donde nos encontramos muchos de los que juzgamos a los demás. Así que en esta primera parte que estamos viendo de no juzgar a los demás y en qué ocurre cuando juzgamos a los demás, te pongo un ejemplo que al momento de hacerlo no solamente desobedecemos a Dios. Te quiero decir algo importante y por eso lo leí y por eso lo apunté. Olvidamos las bendiciones del Señor. Ve todo lo que le dio a David. Le dice, yo te ungí por rey, yo te libré, yo te di la casa, yo te di mujeres, yo te di otra casa, y si te fuera poco te habría añadido más. ¡Qué increíble! Él olvidó todas esas bendiciones y se concentró en lo que su egoísta corazón quería, que en ese caso fue una mujer, te sabes la historia. Y todas las bendiciones de Dios las ignoró. Y después cuando le traen un caso, cree que puede resolver con la misma solvencia, ya no espiritual porque ya la perdió, sino moral, para poder decir, eso es injusto. Y le dicen, ¿qué crees? Tú eres esa persona.
Mira qué impactante cuando leemos Romanos y vas a ver cómo a poco nos va a ir concientizando de dónde estamos y qué hacemos. No lo dejemos ahí, regresemos a Romanos, al capítulo 2, al versículo 2. Y vamos a pensar, vamos a añadir, vamos a poner ahí un título que es cuando es cada actuar que tú haces, ese actuar de juzgar, es juzgado por Dios. Pero Dios no nada más te juzga, sino te guía al arrepentimiento. Dios nada más no te dice dónde estás mal, que hoy espero que ocurra con la predicación, sino te dice, sal de ahí. Mientras que tengas oportunidad, sal de ahí. Y empieza el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ¿qué? Verdad. Prácticamente se refiere, en otras versiones dice es correcto, en otras versiones dice es justo, pero lo que está diciendo es que quien practica esas cosas es visto por Dios y Dios emite una sentencia por su actuar, por juzgar. Como estés juzgando, Dios va a tomar en cuenta, lo vamos a ver en la parte final, lo que hay en tu corazón. Lo que tú estés diciendo, lo que tú estés haciendo, Dios lo valora. No los hombres, por eso hoy debemos irnos con calma, no los hombres, es lo que Dios valora, es lo que Dios observa. Y a Dios no lo puedes engañar, a Dios no le puedes mentir. Tú puedes creerte santo y para estas posturas, ¿te acuerdas que vimos un tema hace meses que decía, hay muchos que se van a perder porque creen que son cristianos? ¿Te acuerdas? Y no son cristianos. Y lo decimos con dolor. Bien, hay muchos que se creen santos. Parecido, ¿verdad? Pero no son santos. Ni siquiera tienen una relación con Dios. Hay muchos que creen que por venir cada domingo, por aprenderse versículos de Biblia, lo vamos a ver ahorita, por disque portarse bien, entonces merecen juzgar a una iglesia. Y es que la predicación no es correcta, y es que el pastor está mal, y es que el hermano no sirve, y es que mi familia, y es que mis hijos. No es eso, no es eso. Dios no es eso. Tú debes de pensar que Dios es 3 veces santo y tú y yo somos pecadores. ¿Qué unión hay entre eso? Nada. Y Él hizo un vínculo a través de Hijo Jesucristo, a pesar de nuestro pecado y nuestras imperfecciones. Él hizo un vínculo perfecto por la fe en Jesucristo para que estemos con Él. Pero si pensara y juzgara como tú y yo lo hacemos, ni nos hablaría. ¿Qué le diría? Vente Jesús, no te juntes con este pecador, y se iría. Exactamente como tú y yo lo hacemos. Y míralo, toma. Y míralo, fuma. Y míralo, qué duro es de corazón. Y míralo, no perdona. Y míralo, toda su vida gira alrededor de él. Yo. No, vente, nada tiene que ver con nosotros. Él no hace eso. Él te lleva a juicio y te hace que entiendas que lo que dice es verdad, pero fundamentado en la misericordia y en el amor que nos tiene. Ve conmigo al versículo 3, porque ahí viene un contraste, algo que no quiero que te sigas engañando. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, o sea, juzgar, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pues es contradictorio. ¿Por qué? Porque nos pasa como David. Tanto nos ensimismamos en nuestra fórmula, en nuestro mecanismo, en cómo debe ser una predicación, en cómo debe de ser un don. Si ese es tu punto de vista, somos diferentes dones, diferentes maestros, un diferente cuerpo. Y así las personas actúan. Hay personas que hablan de una manera y personas que hablan de otra. Yo a duras penas puedo predicar, pero ¿quieres que no haga nada? Ponme a cantar. Vacío ahorita la iglesia en 20 segundos, pero rápido. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno nos da un entendimiento de vida y tú no puedes controlarlo aplicando reglas, olvidándote que el plan de Dios es más grande, más fuerte, inmenso. Incluso hay misterios en la Biblia que no podemos comprender. Hasta que estemos con Él, entonces veremos la perfección de su obra y entonces entenderemos lo que quiere. Pero cuando Él está llevando al hombre y le dice, debes entender que te has perdido tanto como David, en que tú crees que por juzgar respiras ese aire de santidad que te debe decir, no, yo no estoy ahí. Y entonces puedes seguir criticando a los demás. No. ¿Piensas que tú no vas a ser juzgado por Dios? No. Y le dice qué es lo que fundamenta esta pausa. Y te voy a decir por qué pausa.
o menosprecias, es decir, le prestas muy poco valor, las riquezas de su benignidad, es decir, su bondad para hacer cosas, paciencia, es decir, retener el castigo, longanimidad, es decir, esperar a que los tiempos ocurran para que sean los demás salvos, ignorando que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Entonces te enseña lo primero y te dice, ten cuidado lo que dices, y hoy te lo digo. Ten cuidado lo que haces cuando juzgas. Ten cuidado cuando hablas. Así sea el tortillero, ahorita lo vamos a ver, o así sea una gran persona para ti, no es de tu escala de valores, así sea una persona que tú admiras o que no admiras, que tiene relación o no tiene relación contigo, por favor cállate. En verdad, hermano, si la niña sale embarazada, ¿a ti qué? Dime, ¿a ti qué? Preocúpate por llevarle el plan de salvación. Preocúpate por hablarle de Dios. Si el muchacho es drogado, marihuano, inconverso, homosexual, ¿a ti qué para juzgarlo? Haz algo. La salvación, como vamos a ver, es por gracia, no por obras. Pero haz algo. Llévale un ministerio, llévale de comer. Porque si fuéramos que juzgáramos y no hiciéramos nada, pues yo te diría, ¿a qué va esta iglesia al reclusorio? Dime, ¿aquí va? Hay puro violador, asaltante, te la voy a poner general y más fácil, puro delincuente. ¿A qué vamos? Vamos porque la parte final del versículo 3 dice que Dios es bueno y te guía al arrepentimiento. Y nosotros vamos y predicamos la palabra y más que concentrarnos, voy a la siguiente parte, al pecado, nos concentramos en el plan de amor de Dios. Y más que concentrarnos en la oscuridad, nos concentramos en la luz de nuestro Señor, en su santidad y en su misericordia. Por eso recuerda, tu actuar es juzgado por Dios, pero aún antes de juzgarte, nos guía y nos enseña, como hoy te enseña, que puedes arrepentirte de lo que has hecho. Fíjate bien, vamos a entrar al versículo 3 y ahora vamos a ver unos versículos que siempre han causado problemas, ¿sabes? Las personas creen que la salvación se obtiene por obras y constantemente están incluyendo que la salvación se obtiene por obras, pero no. Estos versículos prácticamente me voy a permitir leerlo porque es la mejor que encontré. No es la obtención de la salvación, es la valoración de la evidencia de tu fe. Estos versículos no tienen que ver con la salvación. Estos versículos tienen que ver con la evidencia de dónde estás el día de hoy. Y te va a describir los actos de aquel que obedece al Señor y de aquel que está alejado del Señor. Incluso va a ser unos contrastes maravillosos, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, en los que tú hoy espero me acompañes y te percates del poder de la palabra de Dios. Porque empieza poderoso, versículo 5, pero por tu mamá, dice ahí, pero por tu papá, dice ahí, bueno, como decía el programa de televisión, ¿te acuerdas? Pero por donde tocó vivir, ¿qué dice? Pero por tu dureza, hoy eres poco empático, hoy hablas mal de las personas, hoy las juzgas, hoy todo te apesta. Aunque te dice ser cristiano y traes tu calcomanía de Juan 3:16, porque por tu dureza y por tu corazón, ¿no qué? Arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio ¿de quién? De Dios. Porque sigues insistiendo, porque sigues actuando en tus reglas y no en el amor de Dios. Porque sigues creyendo que la predicación de la Biblia es un tema meramente teológico y no es cierto. Es parte de ello para que aprendas, pero tú eres guiado por el Espíritu Santo con un conocimiento y con un entendimiento bíblico. ¿Para qué? Para comprender sus verdades. Y aquí lo que te está diciendo como evidencia de tu fe, no como elemento de tu salvación, es que fíjate bien, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a qué. Conforme a sus obras.
Nada tiene que ver en este caso la salvación. Tú tienes que sentarte. Hoy será un tema en el capítulo 8, en el capítulo 9, en el capítulo 10 de Romanos, en que incluiremos todo el conocimiento que admitiremos y que hemos tenido y hablaremos de la gracia irresistible, de la elección, de la doble elección, de la forma en que establecen los grandes teólogos desde San Agustín, todo lo que tiene que ver con la salvación. Pero estos primeros versículos no son sobre salvación, sobre el resultado de donde tú estás parado hoy. Hoy no vamos a ver por qué te volviste alcohólico o por qué te volviste o por qué estás sobrio. Hoy vamos a ver las consecuencias de un alcohólico o las consecuencias de una persona sobria. ¿Estamos? Hoy no vamos a ver el origen de tu salvación, aunque lo vamos a mencionar de manera fuerte, pero no profunda. Muy clara, muy llana, muy simple, pero no para que las obras sean las que te evidencian como salvo. El hombre no tiene nada que aportarle a Dios en ese plan de misericordia y de amor. Y ahí vienen los contrastes. Acompáñame. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y ¿qué? E inmortalidad. ¿Ya lo viste? No te está hablando de la salvación, te está hablando de la consecuencia lógica de aquel que ya creyó en ¿quién? En Jesucristo, en que tiene la fe, en el que se arrepiente. Y sabes, para no dejarlo ahí, se nota. Vamos a ver los contrastes y esa es la parte importante también de hoy. Vida eterna a los que ¿qué? Perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. No porque esté escondida. No se refiere a eso, sino porque te ejercitas en las condiciones previas que Dios estableció para que andes desarrollando las obras que Él fundamentó antes del inicio de este mundo, para que tú y yo nos dediquemos a ellas. ¿Y por qué te digo que se nota? Se nota cuando hablas, se nota cuando caminas, se nota cuando lees, se nota cuando perdonas, se nota cuando eres ofendido. Que estás viendo no lo que te ocurre aquí, sino que estás viendo ¿quién? A Dios. Se nota que lo que estás haciendo es alabar al Señor, porque el contraste está en el versículo 8 y lo vas a entender. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a ¿qué, hermano? No te espantes, a ver, sino que obedecen a ¿qué? Bien, observa hoy dónde estás. Si tú no perdonas como Dios perdonó, déjame decirte que eres injusto, te guste o no. Si tú hoy tienes una raíz de amargura en tu corazón, tienes enojo. Si tú hoy sigues atacando y quejándote por la predicación, por la iglesia, sin entender, sin comprender el plan que Dios tiene en tu vida, déjame decirte que no estás obedeciendo a la verdad. Eso no quiere decir que no estés en contra de algo que se diga o se ponga, no, sino que es tu corazón no arrepentido, ¿te acuerdas? Tu corazón duro, el que está buscando cómo juzgar a los otros. ¿Lo observas? No se queda ahí. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también ¿qué? El griego. ¿Por qué? Pues porque sigues en el camino de no obedecer a la verdad y te mantienes obedeciendo a la injusticia. Y esa ecuación ocasiona que tú estés en tribulación y angustia todo el tiempo. Al judío primeramente porque fue el que le revelaron el primer plan, y al griego porque en su plan de salvación lo desprecia. Pero viene el contraste, versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también ¿qué? Al griego. Y hasta aquí lo entendemos perfecto. Yo sé que algunos pensarán, y cuando preparaba esta lección, me di cuenta, y además las dudas surgieron, que algunos creen que estos versículos se entienden para salvación y que el hombre tiene que actuar para obtener su salvación. No, no te confundas. No es así. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y la salvación es por gracia. Te voy a pedir, no te lo voy a explicar mucho, pero quiero que ese concepto te quede diáfano el día de hoy. Acompáñame a Lucas, al capítulo 18, al versículo 9,
Y te quiero llevar hacia donde veas que el hombre no es a través de los actos que consigue estar con Dios, no es a través de su intelecto y de su raciocinio, ni de su decisión el estar con el Señor. Dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿viste?, y menospreciaban a los otros, mismo caso que estamos viendo hoy, dijo también esta parábola, está hablando Jesús. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era, ¿qué, hermano? O sea, conocía bien la palabra de Dios mejor que tú y yo. Y el otro era, ¿qué? Publicano, ni idea de la palabra de Dios. El fariseo, ve desde su postura, puesto en pie, soberbio. Oraba consigo mismo, no le importaba a Dios, sino él se estaba escuchando, estaba enamorado de su voz, como dicen, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, invoca a Dios, eso es lo grave. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y ahí va su lista de lo que hace. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué ole? Su lista es impresionante, es muy fuerte, pero ve lo que le dice. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué dice? Dios, sé propicio a mí, ¿qué? Pecador. Ayúdame pues. Tu plan de crucifixión, la sangre de tu Hijo Jesucristo, rescáteme de donde estoy. Ni un acto, hermano, ni un acto. Y dice así, os digo que este descendió a su casa, ¿cómo? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será, ¿qué? Humillado, y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Y ahí te doy, de término general, casi contundente, porque te voy a llevar otro más contundente, que Dios quiere corazones contritos y humillados, no actos enaltecidos. Él está harto, como lo estuvo con los judíos, de tanto sacrificio y no corazones arrepentidos. Él está harto actualmente de tanto legalismo, de tanta mentira. De verdad, si tienes a Dios en tu corazón, debes sufrir todos los días porque tienes que luchar, no en ver si te va bien en tu familia, no ver si conservas tu trabajo. Ese no es ser cristiano. Es ver si oras, es ver si entiendes, es ver si ayudas, es ver si te entregas. Es ver si tu coche sirve para llevar a la anciana, es ver si caminas a un reclusorio. Te planteas como luego nos lo planteamos y dejo todo lo que tengo porque es basura, dice Pablo. Y me dedico a predicar tu evangelio al 100%. Y luchas, podré, no podré, sí podré, me irá mal, mi nombre, estoy loco. Pero lo máximo que hacemos es, que no está mal, que no me pase nada en mi camino en lo que llego al trabajo. En verdad, hermano, no está mal. Pero no fuiste creado para eso. Porque la gracia que nos dio Dios de su salvación, que es por fe de Jesucristo, no compete a tus actos. Cuando leas estos versículos no te confundas, no compete a tus actos. Vamos a concluirlo, Lucas 23:42, y ahí vas a ver que no hay ningún acto. Lucas 23:42. Y dijo Jesús, espera, el contexto, ¿te acuerdas? Está Jesucristo crucificado, tiene a 2 ladrones al lado, están oyendo, crucificado, voltea uno y le empieza a decir de cosas a Jesús, diciéndole, sálvate a ti mismo, y el otro, que cuenta con la gracia de Dios, le dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué acto podía hacer? Dime. ¿A poco el texto dice, y se bajó de la cruz y se puso a ser un buen hombre? No. Y entonces los romanos dijeron, aguanten, va a tomar una decisión por Cristo y no puede levantar la mano. Desclávenlo y que levante la mano. ¿Eso dice? No. Estaba dolorido, se estaba asfixiando. Les penetraban los dedos de los pies, las plantas de los pies del empeine, y tus rodillas, para poder respirar, imagínate el dolor, tenían que volverse a extender para respirar aire. Se estaba ahogando, estaba golpeado, crucificado como Jesucristo, sin siquiera poder mover nada, intentando sobrevivir, colapsándose sus pulmones. Y le dice nada más, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y el Padre Nuestro? ¿Qué pasó?
Y los latigazos. Y el caminar de rodillas no es por obra, es por gracia. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? Vámonos, Efesios 2:8. Me detuve un poco en este lugar, porque quiero decirte que no hay intervención del hombre en la salvación, en los designios de Dios. Efesios 2:8. Vamos a concluirlo así. Porque por gracia sois, ¿qué? Salvos. ¿Por medio de la qué? Fe. ¿Y esto no de quién? De vosotros. Ahí va. Pues es don de quién. ¿Te quedan dudas? No por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Qué hermoso cuando escuchamos esto. Si de nosotros dependiera la salvación, les voy a decir algo bien triste, la perderíamos. Sí, claro, porque si tú puedes decidir por la salvación, pues también la puedes decir, ya no la quiero. Es lo que no piensan, ¿verdad? No, yo ya no quiero ser salvo, hoy amanecí maléfico y me voy del otro lado, ¿no? El otro día, ay no, hoy sí, hoy voy con mi mamá, hoy soy santo. No es así. Además, si no quieres ese ejemplo, en el día, en la cotidianidad, tienes tantos problemas que desobedeces a Dios, te olvidas de Él. Y si Dios al final del día, y es ahí donde pedimos misericordia, y la salvación se perdiera, que no se pierde, nos diría, pues hoy por esto, yo creo que más bien tú le haces caso a Satanás que a mí, ¿eh? Yo creo que la verdad tú no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, porque estoy observando que pareciera que tu corazón está duro y no arrepentido. Te dices cristiano, ¿recuerdas cómo empezabas? Y ve cómo hablas. Juzgas con una escala de valores que le aplicas a todos, menos a ti y a tu familia. Golpeas de la manera más directa a aquel a la primera provocación, pero cuando se trata de los tuyos, justificas todo para que nadie les haga nada. No sería correcto. ¿Por qué? Porque nosotros, en verdad hay que reconocerlo, vamos teniendo durante el día, a veces durante la semana, muchos problemas, y los problemas a veces toman tal trascendencia, se vuelven de tal magnitud que te distraen de las cosas de Dios. Pero hoy esta predicación en la que te invito a hagas una pausa, yo quiero decirte, ¿en dónde estás hoy? Cuando tú ves a los contrastes que te llevo, no vayas, ahora escúchame, ponme atención, no voy a dar mi punto de vista, cuando lo des y siempre revise la Biblia, porque igual te engaño, Pero ahorita te voy a leer la Biblia nada más, ahorita nada más quiero que tengas ese contraste, y en verdad se vale, haz una lista, y di, este sí, este no, este sí, este no, es válido. No vayas, escúchalo con calma. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De qué hablas diariamente? ¿Qué es lo que escribes diariamente? ¿En honor a quién te vistes? ¿A quién le das honra cuando te vistes? ¿A quién le das honra cuando comes? ¿A quién le das honra cuando trabajas? ¿Para qué te ejercitas? ¿Qué es lo que te cansa durante el día? ¿En qué está tu primera actividad? ¿A qué es lo que dedicas tu tiempo, pues? Porque déjame decirte, y te voy a leer, no vayas, a lo mejor alguien está escuchando este mensaje y la salvación, te digo, es solamente de Dios. Pero me vas a entender si alguien está escuchando este mensaje y eres inconverso, que estás perdido. Y te lo digo con dolor. Estás perdido, estás totalmente sin Dios. Estás desechado completamente de las cosas del Señor y te voy a describir tu vida. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Esa es tu vida, inconverso. Y no es por lo que hagas que vas a llegar a Dios, sino es porque Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando yo te leo estos versículos, y tú también léselos al inconverso y dile, te voy a describir tu vida. ¿Se la describimos? Dice, tu vida tiene ira y enojo.
no vayas, después lo lees, va a quedar grabado. Pero ahí te va todos los inconversos, y yo tengo gente muy amada y muy cercana a mí que es inconversa, que la describe perfectamente. Pero tu vida está llena de ira y enojo, eres un contencioso que no obedece la verdad y que sí estás obedeciendo a la injusticia. Por eso tu vida tiene tribulación y angustia. ¿Por qué? Mira la tristeza de esto. Porque haces lo malo. Porque haces lo malo. No solamente es inconverso. Y si hay algún inconverso aquí que me está oyendo, y si hay algún inconverso que está escuchando esta grabación, haces lo malo. Haces lo malo. No te justifiques. Si te observas, párate en el espejo y ve cómo tus manos hacen lo malo. Firmas lo que no debes de firmar, tocas lo que no debes de tocar. Tus manos no son para alabanza, tus manos son para amarte a ti mismo. Tus labios hablan de tus proezas, de tus negocios, de tus cosas, de ti, de tu egoísmo. Tu mente saca ecuaciones mentales dolorosísimas. Te sientes traicionado, herido, lastimado, estás atribulado, angustiado. Obvio, no tienes a Dios. No tienes a Dios. Pero aún en ese momento, aún en esa circunstancia, déjame recordarte, Dios es benigno, Dios es paciente, Dios tiene longanimidad, Dios ignora tu pecado en este momento y te da el tiempo suficiente para que te des cuenta y te unas a lo que Él quiere. ¿A qué? Al arrepentimiento. Para eso fue esta clase. Para que entendieras y comprendieras perfectamente que lo que se menciona aquí es lo que te va a demostrar en dónde estás. De esto no depende tu salvación. No hay acto humano que te acerque a Dios. Es solamente su gracia, su misericordia, hasta si quieres su predestinación. Después lo veremos. Pero no hay acto humano, no te confundas. Pero visualiza perfectamente en dónde estás parado. Porque déjame decirte, ya para irme, y acompáñame otra vez a Romanos, vamos al versículo 11, el último que vamos a ver. Dios no hace acepción de personas. Y este es uno de los versículos que generalmente se interpreta mal. La gente cree que Dios no hace acepción de personas e implica que Dios a todos agarra por igual. Después veremos, es otro tema. La palabra acepción aquí no es eso. Quiere decir la palabra acepción que Dios no ve tu cara. En otras palabras, Dios no ve lo que los demás ven. ¿Qué crees que es lo que ve Dios? Tú lo vas a entender. ¿Qué crees? Tu corazón. Dios no hace acepciones, Dios no atiende cómo viste, Dios no atiende cómo te ves, Dios no hace caso a que te pares en el espejo y digas, pero qué guapo soy, o qué hermosa soy. No, Dios no hace caso a eso, Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Que Dios analiza el corazón de todos, literalmente dice, no ve la cara. No ve la cara. Él no toma en cuenta consideraciones superficiales como nacionalidad, raza, color de piel, riqueza. Dios mira debajo de esa superficie. Y debajo de esa superficie está el corazón. Tu corazón. Tu corazón. Y en ese entendido es como uno dice, caramba, ¿qué va a ocurrir? ¿Te acuerdas? Primero, no juzgues a los demás. ¿Por qué los vas a juzgar? Ya lo viste. Al juzgarlos, te condenas a ti mismo. Con la vara que mires, serás medido. Todos los pecados, hermanos, aunque tienen diferente consecuencia, son pecados, y la paga del pecado es muerte. Y no vale más ser homosexual que ser lesbiana, que ser homicida, que ser violador. Imagínate que alguien que dijera, no, pues yo nomás la violé, pero no la maté. Eso no tiene nada que ver en el plan de Dios. Es pecado. Es pecado. Y la paga del pecado es muerte. No juzgues a los demás. Si has estado leyendo con Romanos con nosotros, te vas a ir descubriendo verdades tan hermosas como estas y vas a decir, en verdad, que como dice Jesucristo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pues yo ni piedra y es más, yo ni mano. Porque vengo de un lugar, porque me porté en cosas tan indignas, tan pecadoras, que yo no soy nadie para juzgarlo. Pero si sigues en ese proceso de juzgar, recuerda, estarás olvidando tus bendiciones.
Estarás olvidando tus bendiciones, todo lo que te ha dado Dios. Ve qué hermoso día para ti el día de hoy. ¿En dónde estás? ¿En dónde estamos? Lo que comes, la familia que tienes, ¿en dónde estás? Ese actuar, recuerda, es juzgado por Dios, pero Dios no se queda con un juzgamiento como en nosotros, sino que nos advierte desde ahorita: arrepiéntete, arrepiéntete. Porque tercer punto, todo lo que observamos hoy es para que glorifiques al Señor, porque no hay acto tuyo que te dé la salvación. La lista que hicimos, que observamos y que tuvimos es la valoración de la evidencia de tu fe, no el origen de la misma. Y en esas circunstancias, dime hoy dónde están tus manos, dime hoy dónde está tu boca, dime que hoy qué es lo que ves, qué es lo que lees. Pregunta final, dime hoy en dónde está tu corazón. Y ahí viene la parte terrible en que cualquiera que ama a Dios se conmociona y dice: perdón, perdón. Esta predicación, cuando la preparé, voy a intentar que hoy sea el menor tiempo de lo que he hablado, es porque tengo un temor fundado desde hace mucho tiempo, y es cierto que Dios me va a condenar por cada palabra. Y debo orar, y debo pedirle perdón y decirle: es que yo no debo subir, es que esto es tan grande tu santidad, tu amor, tu misericordia, tu plan. Pero hoy te quiero decir algo: si no hacemos acepción de personas y observamos exactamente lo que hay en nuestro corazón, ¿qué hay, hermano? Si hoy llegara a Dios, ¿qué haría en tu corazón? Yo soy el mejor cristiano, como el fariseo. Yo tengo la razón, como el fariseo. O peor aún, yo no soy como esos que van a la iglesia. Ojalá Dios te guíe el arrepentimiento y tu camino se llene de bondad, de amor, de misericordia, comprendiendo que sobre toda cosa hablada, sobre toda cosa hecha, te juzgará el Señor. Vamos a despedirnos con una oración. Padre bendito, muchísimas gracias por tu amor, por tu cariño, por tu bendición. Muchísimas gracias por cuidarnos, por bendecirnos y por ayudarnos. Y hoy te pedimos, antes que nada, que limpies nuestro corazón. Limpia nuestro corazón de cualquier cosa que no te agrade, Señor. Se puede llamar de tantas cosas: enojo, falta de perdón, ira, incredulidad, tantos pecados, Señor, miedo incluso. Limpia nuestro corazón, Señor. Por favor, límpialo, límpialo. Haznos entender que tú eres lo suficientemente grande, que tu verdad es tan recta, tan hermosa, tan maravillosa, que no necesitamos nada más que creer en tu Hijo Jesucristo, que, como dijimos hoy, por el perdón de nuestros pecados tú entregaste para que fuéramos salvos. Gracias, Señor, por un regalo tan grande. Gracias, Señor, por un regalo tan inmerecido. Gracias, Padre. Ahora déjanos ir confiados, no a juzgar a los demás, sino a hablarles de ti, de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia, de tu benignidad, Señor, de tu gracia, de tus regalos. Déjanos hacer eso, déjanos dedicar en eso. Deja que nuestras manos, nuestra boca, nuestra mente, nuestro corazón, algún día cuando estemos ante ti digas: son los instrumentos justos que yo puse para un obrero aprobado. Por favor, Señor, permite que así sea. Padre, tennos misericordia, permítenos ir en paz para amarte y bendecirte y predicar tu evangelio. Te pedimos que así sea, en el precioso nombre que es todo sobrenombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.